Salmo 34, versículo 5, por favor, cuando lo tengan, con un amén. Ahí. Para empezar esta noche a escudriñar la palabra de Dios y qué consejo Dios tiene para nuestras vidas. Él sabe nuestra necesidad y sabe de lo que necesitamos, sabe lo que su pueblo necesita. Amén. Salmo 34, versículo 5. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ahí está. Ok, ayúdenme a leerlo, es solamente un versículo, dice la palabra de Dios de esta manera. A ver, todos juntos, ayúdenme a leerlo, dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén, gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos así como estás. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias porque nos permites estar en tu presencia, Señor, por estar en tu casa. Señor, gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, porque podemos ver tu misericordia cada día. Gracias, Padre eterno, por permitirme esta noche estar aquí, Señor, para exponer tu palabra. Seas tú, Señor, trayendo esa palabra que necesita cada uno de mis hermanos, ya que tú conoces su necesidad, tú sabes el por qué está esta noche aquí. ¿Qué espera de tu palabra? ¿Qué consejo? ¿Qué pasos enderezar? ¿Qué camino tomar? ¿Qué decisión, Señor, tomar en su vida? Gracias, Padre eterno, y que tu palabra sea aquella que tus hijos necesitan, Señor. Y como yo sé, Señor, que tú eres fiel y verdadero, Señor, y justo, yo sé que tú tienes algo preparado para cada uno de ellos. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, ¿ok? Gloria a Cristo. Dice el salmista, David específicamente, dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, ¿ok? Decimos amén, ¿ok? Ese tipo de palabras siempre son un aliento para el alma. Depende de la situación en que nos encontremos, siempre es escuchar palabra de Dios que nos aliente, siempre es bueno, ¿ok? Porque la palabra que nos incomoda, aquella palabra que hiere, a veces, muchas veces viene de allá afuera, de la gente que nos rodea, de aquellos que no nos estiman, de aquellos que por el simple hecho de ser cristianos no nos toleran, aún la propia familia. O sea que palabras hirientes hay muchas. Por eso venimos a la casa de Dios, para que Dios consuele nuestros corazones, para que escuche nuestras frustraciones, nuestras ansias, nuestros afanes, nuestro cansancio, y podamos descansar a él, ¿ok? Así que el salmista dice, y no se equivoca, dice: los que miraron a él fueron alumbrados, ¿ok? Así que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, si no me equivoco, a excepción de mi hermano Carlos, todos podemos mirar bien, ¿verdad? Bueno, Carlitos ve medio bien, ¿verdad? También igual de repente, ahí anda batallando. Pero Dios ha tenido misericordia de Carlos y de su familia, ¿cierto o no, Carlitos? ¿Has podido ver la mano de Dios? Aunque su vista, hermanos, fíjate, la vista de mi hermano es un poco deteriorada y ha batallado, a los que lo conocemos, lleva unos añitos batallando con esa enfermedad en sus ojos. Unos días ve bien y otros días medio bien. Pero aún así, hermano, déjame decirte que muchas veces no se necesitan ojos físicos para poder ver y tocar la grandeza de Dios. Porque a pesar de que a lo mejor mi hermano, diríamos, él no puede ver bien con sus ojos, pero él puede ver perfectamente cada día en sus hijas, en su familia, en su trabajo. Puede ver y mirar perfectamente la misericordia de Dios en su vida. Y eso nos lleva a decir amén, a dar gracias por las cosas que ha hecho con nosotros. Hay muchas cosas malas, cada uno de ustedes, yo los conozco a muchos, ustedes me conocen a mí, y sabemos que hemos tenido etapas muy difíciles, complicadas, donde hemos querido apartarnos del evangelio, apartarnos del camino, doblar las manos, doblar rodillas y decir: ya no quiero más. Pero aún en esa situación, cuando nosotros alzamos nuestra vista y vemos a Dios y ponemos nuestros ojos en Dios, somos confortados, somos levantados y nuevas fuerzas brotan de nosotros, aunque a veces no hay fuerzas en nosotros, hermano. Así que Dios es tan grande. El salmista escribe este salmo, si tú te vas al principio de tu Biblia, en el versículo 1 arribita, por lo regular todas las Biblias traen un título, especialmente en los salmos, y este dice la protección divina. En el versículo 1, esto lo escribe David, y dice: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Ahora,
No sé si muchos recuerden el contexto de lo que está pasando aquí y en qué momento de su vida David escribe este salmo. Cuando David viene de una batalla, dice en Primera de Samuel, dice que ahí es donde se nos relata la historia de este pasaje del Salmo 34. David viene de una batalla, Saúl es el rey de Israel, y él viene de una batalla y la gente empieza a alabar a David y empiezan a cantar, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Esa alabanza es la que la hemos entonado en la iglesia. Y dice que cuando Saúl escucha que el pueblo de Israel empieza a alabar más a David, no siendo rey, no teniendo autoridad, dice que en el corazón de Saúl nace celos, amargura, y empieza una persecución contra David. Tal es la persecución en la vida de David de parte del rey de Israel, que él sale huyendo hacia la tierra de sus enemigos, los filisteos. Y él llega a un poblado de Gad y dice que ahí se presenta delante del rey Aquis. ¿Y qué creen que hace? Dice la historia que él se presenta y dice que empieza a tener temor y se hace el loco. Dice que derramaba su saliva por la barba, dice que empezaba a gritar y empezaba a hacer cosas. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hacemos los locos también? A veces, oye, que hay que venir a la iglesia y nos hacemos los locos. Ay, que hay que ordenar tu vida. Y nos empezamos a hacer los locos, hermano, en ciertas cuestiones, especialmente cuando hay que meterle las manos a las situaciones complicadas. David está en esta situación, se encuentra de eso y aún así, aún no acaba su martirio, porque después de salir librado y de que el rey Aquis perdona su vida, va y se mete en la cueva de Adulam. Y se mete David en una cueva hecha de tierra físicamente, pero espiritualmente él estaba metido en esa cueva también. Él empezó a sentir miedo. Cuando nosotros vamos y vemos la historia y nos remontamos a Génesis, el primer sentimiento del hombre cuando peca es miedo. Dios lo enfrenta y le dice a Adán y a Eva, le dice, ¿dónde están? ¿Por qué se esconden? Dices que tuvimos miedo y nos escondimos de ti. Hermano, déjame decirte que David empieza a sentir miedo. Este salmo es escrito en un momento complicado de su vida y empieza a sentir algo que tú y yo muchas veces hemos sentido: miedo. Miedo ante la incertidumbre de lo que va a suceder. Miedo a la pérdida de un trabajo, de un ser querido, de la incertidumbre de un futuro. ¿Qué va a pasar conmigo, con mis hijas? Hay un hermano que siempre que me lo encuentro me dice, hermano, ore por mi hijo, porque yo espero, y su oración de él dice, yo espero que mi hijo se vaya antes que yo, porque su hijo es discapacitado, y él siempre ora que su hijo se vaya antes de que se lo lleve el Señor, antes de que él fallezca, porque si no, mi hijo no tiene con quién quedarse. Hay miedo ante esas situaciones. Cuando llegamos a un trabajo nuevo, tenemos miedo a las cosas que nos vamos a enfrentar. Tenemos miedo de hablarle, quizá cuando éramos jóvenes, a esa mujer, o los jóvenes en este caso, a esa muchacha. Hay muchos miedos en nosotros. ¿Y qué es lo que provoca el miedo, hermanos, en nosotros? No alcanzar un propósito, no alcanzar una meta. El miedo nos detiene, no nos deja caminar. En este caso, David lo que hace, y lo que dice en el versículo que leíamos en un principio, dice, los que miraron a él. Ante el miedo, ante la duda, ante la incertidumbre, lo más lógico es mirar al Señor. Te decía en un principio, todos podemos mirar, podemos ver la situación complicada que estamos viviendo, podemos ver lo difícil que es la vida, podemos darnos cuenta de la situación de la iglesia, de tu hogar. Y cuando nosotros nos enfrascamos en ver lo que está a nuestro alrededor, únicamente lo malo, empiezan a suceder y empezamos a meternos en pensamientos que lo único que hacen es meternos en esa cueva. Pero el salmista, en esa sabiduría que el Espíritu Santo le da, dice, no solo es suficiente que tú mires,
que te des cuenta de tu situación, sino que debes de enfocar tu mirada en Él, en el Señor. Debes de poner tu mirada en el Señor. Y aunque esto, hermano, parece muy sencillo, déjame decirte que a la práctica esto es complicado. Porque cuando estás en la situación difícil, cuando estás en la situación complicada, tus ojos muchas veces no alcanzan a ver al Señor. Tus ojos muchas veces se enfocan tanto en los problemas que no alcanzan a ver al Señor. Ahora déjame decirte que en Primera de Juan, por ahí si podemos ir a Primera de Juan en su Biblia, por favor, hermanos. Vamos a encontrar, hermano, estas palabras del apóstol Juan en la primera carta del apóstol Juan, desde el versículo 5 vamos a encontrar estas palabras. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. El salmista dice: ante los momentos difíciles, ante la situación complicada, lo único que me queda es no solamente ver mi problema, sino dice el salmista, dice que todos podemos ver nuestra situación, pero más allá de eso debemos ir y ver a nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿qué pasa con aquellos que ven a Jesús? Son alumbrados. Ahora, déjame decirte que cuando Dios empieza a entrar en nuestra vida, somos como este edificio. Hay luz aquí y esta parte de este edificio es alumbrada. Pero ¿qué pasa con el piso de arriba? Esa parte quizá no está alumbrada porque no hay luz. Lo que hace Dios en nuestras vidas es, somos como cuartos delante de Él. ¿Cuántas veces Dios trabaja en nuestro matrimonio y nos empezamos a ver y a mirar que hay muchas cosas que estorban para un buen matrimonio? Y Dios ilumina esa parte. Pero ¿qué pasa? A veces no alcanzamos a ver que nuestros hijos se están perdiendo y que están en malos pasos, que los estamos descuidando y que se están alejando del Señor. Es necesario que ese cuarto entre la luz de Dios para que entonces no solamente mi matrimonio, sino también el cuidado de mis hijos sea alumbrado por poner mis ojos y mi mirada en el Señor. Cuando yo pongo mi mirada en el Señor, entonces soy alumbrado, hay luz en mí. Juan dice, en este mismo contexto y en ese mismo pensar, dice: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Es lógico pensar que si nosotros somos hijos de Dios, tiene que haber luz en nosotros. Y por consiguiente, no puede haber tinieblas. Porque si en Dios no hay tinieblas, por supuesto que en sus hijos no debe haber tinieblas. Pero Juan dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermano, cuando hay luz en ti y en mí, no venimos a Dios y le decimos: Señor, yo soy el mejor, yo nunca me equivoco, yo nunca hago las cosas mal, siempre todo me sale bien. Venimos a Dios. ¿Por qué venimos a Dios, hermana? Porque lo necesito, porque me siento cansado, porque me siento agobiado, porque no sé qué va a ser de mi vida, no sé qué camino tomar, no sé qué decisión tomar. Veo con mis ojos y Dios me da luz y alumbra mi vida y me deja ver, hermano, que necesito luz en mi vida y que esa luz cuando alumbra me deja ver mi pecado, mis errores, mi duda, mi desconfianza, lo inútil que soy ante las situaciones complicadas que se me presentan, cuán fácil me quiebro ante una situación creyendo que soy fuerte. ¿Cuántos de aquí nos hemos creído fuertes, hermano?
Y cuando viene algo a nuestras vidas, nos mueve el mundo, no sabemos qué hacer, somos como niños, nos derrotamos delante de Dios, lloramos y no sabemos qué decisión tomar. Somos como niños delante de Dios. Pero Dios dice que Él es luz y cuando hay luz en Él, esa luz se refleja en nosotros. Y por lo tanto entendemos que las cosas que nos suceden es para bien. Pero cuando no hay luz en nosotros, nos empezamos a quejar, empezamos a ver lo malo y dejamos de ver al Señor. Y esto es lógico, hermano. El salmista dice, cuando miras al Señor Jesús, hay luz y Él te alumbra. ¿Qué pasa si no lo vemos a Él? Hay tinieblas. Por eso viene la duda, por eso viene la queja, la incertidumbre, y no sabemos qué hacer con nuestras vidas. El propósito de Dios se pierde en nosotros y desperdiciamos tiempo, dinero y esfuerzo en muchas cosas que nos desgastan, hermano. Por eso es importante, y el salmista lo experimentó personalmente en su vida, y dice, es necesario ver a Dios. Es necesario ver a Dios en todo aquello que no nos agrada, en todo aquello que está mal, porque ahí está Dios. ¿Por qué Dios te está permitiendo ver una deficiencia en tu vida? Porque Dios te está trayendo luz a esa área. Quiere iluminarla y que te des cuenta que necesitas cambiar y hacer algo para corregir eso que está pasando en tu vida. Si tienes miedo ante las situaciones, hermano, es necesario mirar a Dios y permitir que Dios ilumine esa área de tu vida para que te des cuenta lo que debes de cambiar y corregir en tu vida. Venimos aquí, como lo decía mi hermana, porque tenemos necesidad. Nadie viene aquí porque sea bueno, porque tenga mucho dinero, porque no tenga necesidad de nada y sea una persona perfecta. Todos los que estamos aquí venimos porque tenemos necesidad y hambre de Dios. Y Dios es tan bueno que nos dice, lo único que tienes que hacer es voltear hacia mí y tu sed será saciada. Ya no tendrás más hambre, porque es lo único que necesitamos para nuestra vida. Así que no importa lo que esté pasando en tu vida, hermano, cómo te sientas, qué estés pensando, qué esté sucediendo, tus temores, tus aflicciones, lo más profundo de tu corazón lo conoce Dios. Y lo único que Dios te dice en esta noche, mírame a mí. No mires tus problemas, mírame a mí. No mires la duda, mírame a mí. Y dice que cuando nosotros hacemos eso, la luz empieza a venir a nuestras vidas. No tengo que comer, pero yo sé que Dios es fiel y que Él lo prometió, que no me iba a dejar, que Él iba a poner un plato de comida en mi mesa para mí y para mi familia. Y por eso, Señor, gracias. Yo sé que mis hijos están descarriando, yo sé que mis hijos no quieren nada con Dios, pero yo sé que tú has prometido que mis generaciones también te van a servir. Josué lo dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quizás sus hijos no servían en ese momento, pero Josué tenía una convicción de que esa promesa era también para sus hijos. Así que nosotros confiamos, no importa lo que esté sucediendo. Mira a Jesús, hermano, mira al Señor. Y dice que somos alumbrados. Y somos alumbrados y entonces podemos ver la culpa, la irresponsabilidad, la indisciplina en nuestras vidas. Y Dios nos alumbra. ¿Para qué? Si tú me enseñaras lo irresponsable que eres, hermano, déjame decirte que a lo mejor yo te criticaría y señalaría esa área de tu vida. Y a lo mejor hasta sería severo en decirte cambia. Pero Dios no es como yo. Dios cuando marca algo en tu vida es para bien, para que cambies, para que seas mejor. Dios no te juzga. Él únicamente lo que hace es que veas lo que está pasando en tu vida para que cambies y transformes tu vida, tu matrimonio, a tus hijos, hermano. Por eso Dios te permite ver eso. Y eso es digno de alabar y de glorificar a Dios porque Él es bueno. Porque ahí te puedes dar cuenta que hay luz en tu vida. Qué triste sería para ti y para mí que siguiéramos así. No me importa lo que digan. ¿Cuántos borrachos, hermano? ¿Cuántos alcohólicos? Dicen, yo no le hago daño a nadie.
Yo trabajo para mi vicio y no le pido a nadie. ¿Se acuerdan cuando decíamos eso? ¿O has escuchado a alguien que dice eso? Y se justifica y dice, yo no le hago daño a nadie, yo no le pido a nadie para mi vicio. ¿Será cierto que no le hacen daño a nadie? ¿Será cierto que no afectan a la esposa, a la familia, a los hijos, a los padres que están en angustia? Pues de esa misma manera es Dios con nosotros. Cuando Dios ilumina algo malo en nosotros, cuando Él quiere corregir y trae su luz a esa área de nuestras vidas, no es para justificar ese mal, sino para que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mal y lo corrijamos y vayamos a Dios. Fueron alumbrados, dice. Juan nos habla de que debemos de tener comunión unos con otros. El hecho de no tener comunión habla de falta de luz en nuestras vidas. Comunión en nuestros hogares, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la iglesia. Así que si te cuesta juntarte con los hermanos, ahí hay falta de luz. Hay un poco de tinieblas. Algo no está caminando. Si tú ves que la iglesia está mal, que algo falta, Dios te está trayendo luz para que te des cuenta que hay que hacer algo en esa área. Si tú ves que tus hijos están yéndose por un camino mal, tú sabes cuál es el fin de eso y Dios te está permitiendo verlo. ¿Para qué? Para que corrijas esa acción en tus hijos. Amén. Así que, hermanos, déjame decirte que muchos de nosotros debemos de practicar la verdad. Hay la historia de un pastor que era peloncito, y ese pastor que era peloncito le daba vergüenza a su calva y tenía 3 pelitos como el Homero Simpson y se los ponía de lado. Y dice que una vez fue a una peluquería y la persona que estaba ahí le decía, usted es pastor, ¿verdad? Y le decía, sí, yo soy pastor. Dice, y usted viene a mí para que le haga un corte, pero sí se ha dado cuenta que no hay corte que le pueda hacer a su cabeza porque está totalmente calvo. ¿Por qué quiere disfrazar algo? Dice, si usted va a un púlpito, a una iglesia, se supone que ustedes hablan verdad. Se supone que ustedes son honestos. Y este pastor dice que cuando esta persona le hacía ver eso, dice que más allá de enojarse, alababa a Dios porque dice, tiene razón. ¿Por qué tengo que cubrir una carencia si ante los ojos de los demás es visto y es normal? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, buscamos aparentar a veces? Te hablaba de que Dios es luz. ¿Cuántos de nosotros venimos aquí y aparentamos ciertas cosas que no son reales en nuestra vida? No somos honestos con Dios ni con nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros venimos aquí y hablamos? Y hablaba con mi mamá en la mañana un poquito. Y hablaba ella de un poco de fe. Y decía ella, ¿cuántas veces? Ella me preguntaba acerca de la tentación y de la prueba. Y me decía, ¿la tentación y la prueba es lo mismo? Claro que la palabra es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y prueba? Ella me preguntaba a mí, ¿qué le dirías tú, Carlitos? A mi madre que tenía esa duda. ¿Y en qué son diferentes? Y ella me preguntaba, o sea, Dios, ella me preguntaba, ¿Dios nos puede tentar? Y yo decía, claro que por supuesto que no. Santiago dice claramente eso. Dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, ¿cuándo? ¿De qué? De nuestra propia concupiscencia. No puede ser que yo, un hombre casado, sea tentado por Dios con otra mujer, ¿verdad? Es que Dios me la mandó. ¿Así será? Claro que por supuesto que no. Esa es la tentación. Pero Santiago, más allá de eso, hermana Patti, de que sea el enemigo, Santiago no menciona al enemigo. Él dice, mi propia concupiscencia, lo que hay en mí, mi lujuria, mi avaricia, lo que hay en mi carne podrida, en esa naturaleza pecaminosa, es lo que se manifiesta.
Y entonces cuando yo caigo, no es el diablo, sino que es mi carne. Santiago lo maneja de esta manera. Sabemos que el enemigo también anda por ahí, es el tentador, pero lo hemos discutido en las iglesias. El enemigo no viene y te pone una mujer. Mujeres hay muchas allá afuera. Hay muchas, hermano. Pero nuestra propia lascivia, nuestra inmoralidad es lo que nos lleva a cometer esos actos. Santiago dice, y mi mamá me decía, ok, entonces Dios no te puede tentar. Por supuesto que Dios no te tienta. Dios nos prueba. Y aún lo dudaba, mi madre decía, ¿a poco Dios nos prueba? ¿Dios nos prueba, Juanito? Y le enseñaba el capítulo, y más bien la historia de Abraham. Dice la palabra que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, dice, Dios probó, así lo dice, Dios probó a Abraham. ¿Para qué probar eso, Juanito? ¿Qué caso tendría eso? ¿Por qué Dios probaría a Abraham en esa área? A veces hay que aprender a ser leales con Dios, hermano. Honestos con Dios. ¿Dios lo tentó? Le decía a mi mamá, no. Dios probó la fe de Abraham y su lealtad. Quería ver si amaba más a quién. A su hijo que a Dios. Y le decía, ¿qué cree, madre? Dice la palabra que eso lo llevó a ser amigo de Dios. Hermanos, el salmista nos deja ver que cuando nosotros miramos a Dios no somos tentados, sino que cada prueba que hay en nuestra vida es ¿para qué? Para crecer, para ser mejores. Dios muchas veces quiere probar nuestra lealtad, nuestra honestidad. Abraham pudo haber dicho, no, yo sí, Señor, te amo más a ti y no me importa a mi hijo, pero si él no hubiera dado ese paso y hubiera llevado a Isaac al sacrificio, ¿qué pensaríamos? Que sería como a lo mejor como muchos de nosotros que decimos que amamos a Dios, pero cuando viene la prueba, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas no me salen, entonces, ay, Señor, creo que no existes, a lo mejor ni eres real, he sido engañado. Pero cuando nosotros llevamos a la acción igual que Abraham demostró que sí amaba más a Dios que a su hijo. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Agarró sus tiliches y dijo, vámonos. ¿Quién de nosotros dejaría su casa, su carro, todo por servir a Dios? Podremos decir que amamos a Dios los que estamos aquí, pero ¿dónde se va a ver, Carlos? ¿Dónde se demuestra eso? En las situaciones complicadas, en el desánimo, en la frustración. Porque de otro modo, lo que hay en nosotros es tinieblas únicamente y no hay luz. Por ejemplo, mi hermano Miguel que se cayó en la moto. Muchos decían, vamos a orar por el hermano. Era un ataque del enemigo. El enemigo atacó a nuestro hermano Miguel. El enemigo lo quiere destruir. Lo tiró de la moto, le puso el pie y se cayó. Hermano, déjame decirte que los que andamos en moto y si has andado en moto, uno que anda en moto y no se ha caído, hermano, no es motociclista. Es normal. Es parte de... Yo me he caído 2 veces. Pero ¿qué crees que cuando me caí 2 veces, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le ha dado miedo volver a manejar la moto, hermano Miguel? ¿No la ha agarrado? ¿Y cuando la agarre, cree que sienta miedo? O sea, al momento va a decir, chin,
Lo único que va a provocar en el hermano es que tenga más precaución y que esté más alerta cuando anda en la moto. Para mí no es un ataque del enemigo, simplemente fue un accidente porque en el vehículo donde se anda es peligroso. Únicamente, hermanos. En un descuido, de repente vas en la moto y está lloviendo, te derrapas. ¿Por qué? Pues porque está mojado el piso. La moto, tienes que tener cuidado, y si tú vas bien tendido y le frenas de repente, te vas a ir. Eso no es un ataque del enemigo. Pero aún en eso podemos ver que no le pasó nada a nuestro hermano Miguel y vemos la misericordia de Dios. Podemos enfocarnos y decir, ay, el enemigo quiere destruir al hermano Miguel y por eso lo tiró de la moto y vamos a hacer aquí una oración para que el enemigo lo suelte. No, hermano. Fue simplemente un accidente y en su misericordia Dios salvó su vida, porque pudo haber sido más grave. Y aquí está, hermanos. Para la otra va a tener más cuidado de andar en la moto y no se va a confiar de nada. Porque yo cuando voy en la moto y veo un perro hasta la otra esquina, le voy frenando. Porque ¿qué tal si se atraviesa y me caigo o me tira? Ha pasado, hermanos. Una piedra. Esto no es parte de que el enemigo está ahí, hermanos. Muchas veces nosotros espiritualizamos tanto que a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué quebró mi negocio? ¿Por qué no tengo dinero? El diablo atacó mis finanzas. ¿Por qué mi matrimonio no camina como yo quiero? ¿Por qué mi esposa se sigue rebelando? Pues la sigues tratando como perro, por eso. Tienes que cambiar tu forma y ser más amoroso con esa mujer para que entonces ella cambie su carácter. Pero si te la pasas humillándola, si te pasas humillando a tu marido, es que el diablo me quiere destruir mi matrimonio, es que el diablo quiere destruir mi vida matrimonial. No es cierto, hermano. Eres tú que estás en tinieblas, que no has visto el problema y lo único que ves es que tu marido es esto, que tu esposa es aquello, pero no has visto a Cristo. Porque Cristo es luz y entonces cuando miras a Cristo, Él te deja ver que el que está haciendo mal eres tú. Que el que no se comporta como un hijo de luz eres tú. Que el que no demuestra el amor de Cristo eres tú. No el diablo, hermano. El diablo aquí muchas veces no tiene nada que ver. Pero somos nosotros, hermano. Entonces te das cuenta cómo a veces decimos que amamos a Dios, pero no estamos dispuestos a amar al que está al lado de nosotros. Y Juan lo dice. Dice que cómo podemos decir que amamos a Dios, pero ¿qué hacemos? ¿A quién aborrecemos, hermana? No puedes odiar a la iglesia, no puedes odiar a tu hermano, no puedes odiar a tu esposo. No puede, hermana. No puede, es ilógico que usted venga y me diga que ama a Dios, pero su esposo me diga, ay, es que mi esposa siempre me trata mal. No es lógico, ¿verdad, hermana? Entonces, aunque usted me diga que está en luz, si yo viera esa acción, diría, no, la hermana está pero en tinieblas. ¿Cuántos de nosotros estamos así a veces? ¿Cuántos amamos a nuestros hijos, pero dejamos que hagan lo que quieran? Cuando la palabra nos dice que hay que corregirlo, ¿cierto o no? Una vez mi hermana Madamari lo predicó de esa parte, que el que no castiga o corrija a su hijo lo aborrece. Entonces va en contra, ¿no? de lo que dice el mundo, que hay que tratarlos bien, que sí hay que tratarlos bien, pero cuando hacen cosas mal hay que corregirlos por su bien. Y salvamos no solamente su cuerpo físico, sino dice la palabra, su alma también, hermanos. Entonces cuando nosotros vemos lo que el salmista nos quiere decir, dice, yo veo a Dios, aún en mis peores fracasos, aún en lo más bajo de mi vida, cuando veo la situación, claro que me da para abajo. Pero no me mantengo a ese nivel, sino que volteo y veo la cruz de Cristo. Volteo y veo a mi Señor. Y cuando pasa eso, hermanos, ¿cuántos de aquí han pasado por la duda ante una situación complicada? ¿Y qué va a hacer de nosotros, hermana Pati? ¿Y ahora qué vamos a hacer, hermana Lupe? ¿Qué va a pasar con esta situación? De esta sí no la voy a librar. ¿Y qué hace Dios, hermanos? ¿Quién sabe de dónde?
pone los medios para que podamos salir de esa situación. ¿Te acuerdas, Carlos? Cuando estabas en el hospital y estabas duro y el dinero venía y esto y el otro, y preocupado, mi hermano, ¿y qué hizo Dios contigo? Suplió toda necesidad. Él no trabajaba, la hermana Patti no podía trabajar porque lo cuidaba, y Dios suplió todos los gastos de la operación. ¿Cuántas veces, hermano, has querido desmayar y Dios viene y te da fuerzas y te levanta de ese hoyo en el que estás metido, en esa cueva donde tú mismo te has metido, y Dios te levanta y te saca de ahí? ¿Cuántas veces lo ha hecho con usted, hermana? ¿Cuántas veces lo ha hecho con usted, hermana Laura? Ya perdimos la cuenta de cuántas veces ha tenido misericordia de nosotros. Lo único que nos queda es rendirnos a Él y decir: Señor, me he equivocado una vez más, perdóname, porque el trato que le doy a mi esposo o a mi esposa no es el correcto. Ayúdame a cambiar. Señor, ayúdame a amar a mis hijos, porque yo sé que lo que hacen no me agrada, pero debo de manifestarles el amor que tú has tenido conmigo. ¿Qué crees? Que en esa área de los hijos, hermano, muchas veces se nos olvida esto. ¿Cuántas veces, mi hermano Andrés, Dios ha tenido misericordia de ti? ¿Cuántas veces la has regado? Y Dios ha tenido misericordia de ti, y Dios no te dice: a ver, chamaco, menso, a ver, ¿por qué no entiendes? Pero cuando nuestros hijos la riegan, ¿qué hacemos, hermano? Si no te portas bien, te voy a pegar. Y empiezas a gritonearle, y empiezas a marcarle sus errores. ¿Cuántas veces Dios lo hace con nosotros? Él viene con amor y nos deja ver su misericordia. Y a veces eso no se manifiesta hacia nuestros hijos. Por eso nuestros hijos ya de jóvenes no quieren venir a la iglesia y reniegan de Dios. Porque decimos que amamos a Dios, pero en nuestra casa, hermano, ¿qué hacemos? Puros gritos, puras peleas. Lo único que ven es duda, incertidumbre. No ven a Dios por ningún lado, hermano. Entonces, ¿cómo les infiltramos a Dios a nuestros jóvenes? Por eso trabajar con los jóvenes es complicado, porque la falla está en nuestros hogares, hermano. Por eso los jóvenes no quieren saber nada de Dios, porque la falla viene desde la casa. No es el hermano que lo vio feo, eso ya nada más es la amargura que traemos a veces adentro. Así que, hermano, no sé qué esté pasando en tu vida, no sé qué estés viendo, no sé qué estés mirando, pero deja de mirar eso, hermano. Deja de mirar tu problema, deja de mirar tu situación complicada, deja de mirar que no tienes dinero, deja de mirar que no sabes qué va a pasar mañana, deja de mirar tu problema y tu situación complicada y comienza a ver a Jesús, hermano. Comienza a ver a Dios, comienza a ver al Señor en tu vida. Algo Dios va a hacer con tus hijos. Abraham se le dio una promesa, le dijo: vas a tener un hijo. Y pasaron los años y no veía nada. Y no veía nada. Y puso su mirada en lo que estaba sucediendo. ¿Y qué pasó con Abraham en ese lapso de tener a Isaac? ¿Qué error cometió? Tuvo Ismael. Y hay una guerra tremenda por esa cuestión. ¿Y se cumplió la promesa? Se cumplió la promesa, hermanos. La promesa se cumplió. O sea que algo va a pasar en 20 años. No sé. Tú y yo quisiéramos que fuera para mañana. Ahorita llegando a la casa que ya todo se haya compuesto, hermano. Y déjame decirte que sí, algunas cosas se van a componer para el mañana. Es más, en este mismo instante Dios está haciendo algo en tu vida, porque no sé cómo venías, no sé qué tan cargado venías. Y Dios te empieza a dar aliento y empieza a darte luz, y tú dices: Señor, gracias, Padre, porque venía cargado, angustiado, no sabía qué hacer. Y ahora, Señor, con tu palabra me muestras la realidad de mi vida y lo que debo de hacer para seguir adelante. Gloria a Dios. Así que, hermano, déjame decirte que no importan los miedos, no importa lo que pase. El versículo que leíamos acaba de esta manera, dice: y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando nosotros vemos entrar a alguien que viene achicopalado, cabizbajo, sin ánimos, y lo vemos entrar por una puerta, o cuando llega a nuestro hogar, o cuando entra a la iglesia, no necesitamos ser adivinos, bien espirituales, llenos del poder de Dios. Tú ves a un hermano y dices: anda mal,
algo está pasando. Cuando vemos a un hermano que está allí llorando, que está derramando sus lágrimas, algo está sucediendo en su vida. Algo lo está atormentando, algo está viendo en su vida que no le agrada y que no sabe qué hacer. Nuestro rostro, hermanos, refleja cuando nos sentimos tristes y cuando nos sentimos alegres. La vitalidad y el poder de Dios en nuestras vidas, cuando hay luz y cuando hay tinieblas. Dice el salmista: yo veo muchas situaciones a mi alrededor, muchas situaciones que no me agradan, que están fuera de mi control, que yo no puedo controlar. Pero ante eso, lo único que me queda es mirar a Dios, porque Él tiene control de todas las cosas. Porque lo que es imposible para mí como ser humano, para Dios es posible. Lo que yo no puedo proveer, Dios lo provee. Lo que yo no puedo hacer, Dios lo hace. Lo que yo no puedo quitar, Dios me ayuda a quitarlo. Lo que debo de poner, Dios me ayuda a ponerlo. Vemos que nuestra dependencia de Dios es grande, y cuando nosotros hacemos eso, hermano, nuestro rostro empieza a cambiar. Y puedes ver el rostro de los hermanos que aún en aflicción alaban a Dios, que aún en su dolor más grande glorifican a Dios por las cosas que suceden. Esto va en contra de todo, de la mente humana. ¿Cómo podemos alabar a Dios en medio de la prueba? Solamente un loco, un tonto podría alabar y estar alegre ante la situación más complicada. Pero Dios es lo que hace con nosotros, hermano. No importa lo que suceda, aún la muerte. Cuando un ser querido muere, hay un dolor físico. Nos angustiamos, nos duele y es normal. Pero aquí viene lo irracional del Evangelio, lo ilógico del Evangelio. Porque cuando una persona muere en Cristo, ¿qué pasa? Habita con Dios, está con Dios, ya no hay sufrimiento. Ahí sí se cumple lo de Apocalipsis. Ahí es cuando ya no hay lloro. Nuestras lágrimas son enjuagadas, ya no hay sufrimiento, hermanos. Una persona, pero a veces los que nos quedamos aquí nos cuesta entenderlo. Es difícil para la mente humana llegar a ese grado de entendimiento, a menos que Dios ilumine tu vida y te deje ver que esa persona querida que falleció está con Dios y que no hay lugar mejor para estar. Cuando la mente humana alcanza a entender ese tipo de cosas, hermanos, déjame decirte que no importa la situación complicada que vivas, tu rostro va a manifestar en quién tienes puesta tu fe y tu mirada. Y aunque podemos llorar de este lado, sabemos que también de aquel lado hay alegría. ¿Por qué? Sabemos que su lugar donde están descansando es al lado del Señor, hermanos. Así que ponte de pie. Y el salmista, con un simple versículo, nos da ánimo, alegría, y nos deja ver y nos da luz. A veces la luz no es agradable para algunos, pero para sus hijos la luz viene a manifestar felicidad. Ya no hay vergüenza, porque somos honestos en lo que somos, en lo que hemos hecho, y Dios en su misericordia nos cambia y nos transforma. Así que, hermano, no importa tu situación, no importa qué tanto te hayas equivocado hoy en este día, en esta semana, no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa cómo te sientas, deja de mirar eso, hermano, deja de ver eso, deja de enfocarte en lo que está sucediendo a tu alrededor y pon tus ojos en el Señor, y entonces serás alumbrado. Y cuando hay luz en nuestras vidas, no somos avergonzados y nuestro rostro puede manifestar la alegría de un Dios vivo en nosotros, hermano. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, Padre. Señor, nosotros sabemos, Señor, que el salmista, Señor, al igual que nosotros, sufría, se agobiaba, pasaba por situaciones complicadas. Su vida no era fácil, tenía problemas y situaciones en su familia. Se equivocaba continuamente delante de ti.
No entendía el por qué reaccionaba y hacía esas cosas que no iban conforme a tu imagen y a tu amor. Pero aún el salmista, en medio de esa situación, Señor, reconoció y se dio cuenta que el mirarte a ti era luz en su vida, Señor. Así que en esta noche, mi Dios, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces su situación, tú conoces lo que están pasando. Y tú sabes, Señor, en qué área de sus vidas necesitan luz. Quizá mi hermano o mi hermana que están aquí presentes hoy necesitan luz en el área económica, para darse cuenta que el estar gastando de más en sus vidas, el no ser ahorradores, los está llevando, Señor, a una quiebra financiera. Que te has equivocado tanto y has tenido tantos errores con tus hijos, que hoy el resultado es que ellos no quieran saber de Dios. Que viviste muchos años sin acercarte al Señor, a pesar de que muchos te hablaron, no quisiste saber nada de Dios. Y hoy que vienes al camino del Señor ya con tus hijos en adolescencia, es complicado cambiar la forma de vida, pero no es imposible para Dios. Mira a Dios, mira a Cristo y las cosas podrán cambiar. ¿Te has dado cuenta que tu matrimonio no camina, que está estancado? Que tu esposo o tu esposa son rebeldes a Dios, que quizás están heridos, que alguien los hirió, Señor, pero tú puedes traer sanidad y consuelo al corazón. No permitas que ninguno de mis hermanos que están aquí se enfoquen en su problema. Es cierto que vivimos situaciones complicadas y no podemos hacernos los locos y hacer como que no pasa nada. Es una realidad de nuestras vidas. Pero ilumínanos, Señor. Cuando nosotros volteamos nuestra mirada a ti, Señor, cuando volteamos a ver tu rostro, cuando vemos tu cruz y el sufrimiento que tú pasaste, nos damos cuenta que el sufrimiento que nosotros podamos vivir en esta tierra no se compara con lo que tú sufriste, Señor. Y que a pesar de todo el sufrimiento, Señor, tú has prometido que podemos venir a ti para poner nuestras cargas, para descansar, porque tú eres nuestro pastor y tú nos haces descansar, Señor, de todos nuestros afanes. Todo problema tiene situación, Señor. Cuando venimos lo ponemos delante de ti. No hay nada que tú no puedas hacer si nosotros disponemos en nuestro corazón, Señor, mirarte a ti y solo a ti. Tú eres el único que puede transformar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, mi situación económica, a mis padres, a mis hermanos. Solamente tú los puedes cambiar, Señor. Pero dame luz para poder ver en qué área, Señor, necesito cambiar. ¿Qué área de mi vida tiene tu luz, pero qué otra área de mi vida aún está en tinieblas, Señor? Si aún, Señor, dudo ante lo que tú puedes hacer, Señor, a pesar de las muchas veces que has mostrado tu misericordia, Señor, necesito luz. Si sé que eres un Dios de amor, Señor, y aún me cuesta amar, Señor, a los hermanos, a mi familia, Señor, aún, Señor, es un área que hay que alumbrar, Señor. Padre eterno, Señor, tú conoces el corazón de los que están aquí. Pero al igual que el rey David, Señor, no queremos, Señor, que nuestros rostros, Señor, sean una señal de vergüenza, sino que al contrario nuestro rostro pueda aún testificar que el Dios Todopoderoso está de nuestro lado, que a pesar de la aflicción más dura, de la circunstancia más complicada, puedo venir a ti, Señor, y ver cómo mi rostro brilla, no por mis fuerzas, sino porque sé que tú estás conmigo, que tú no me abandonas, que no me dejas, que nunca lo has hecho y que seguirás conmigo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Dales aliento, Señor, en sus corazones. Déjanos ver, Señor, en qué área de nuestra vida, Padre, no es el enemigo.